Entre los compensadores más prolíficos, autores de varios libros, un montón de artículos. Destacamos responsable por afectaciones ambientales desde el 2002, de la responsabilidad civil, las nuevas tendencias y su impacto en las instituciones tradicionales, pero creo que nos quedamos cortos en las publicaciones a destacar. Sergio es profesor de la Universidad de los Andes, es abogado en ejercicio, aunque reside en Bogotá, yo creo que ya puede decir también domiciliado en Medellín, Puerto Rojo. Sergio es miembro aquí, también miembro de la Junta Directiva de Arte. Sergio, bienvenido una vez más. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Pues podría arrancar básicamente por señalar, y creo que este es un punto de partida justo, que quienes me han antecedido en la palabra han hecho ya un recuento crítico muy interesante de cuál es el estado actual y un poco cuáles son las tendencias que existen en materia de responsabilidad de los administradores. Por esa razón, el enfoque que voy a agotar en estos 45 minutos de presentación no se va a centrar tanto en el análisis de lo que tenemos, sino que será un enfoque, yo diría, un poco más práctico de hacia dónde vamos con el famoso proyecto de ley 2 de 2017, que pretende reformar varios temas del régimen de sociedades en Colombia, pero en particular este tema de la responsabilidad de los administradores. Y esto, o esta presentación, surge a partir de una preocupación estructural, y es que el proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la República, que ya fue aprobado en primer debate, trata distintos temas muy trascendentales para la responsabilidad, no solo desde la óptica de la responsabilidad estrictamente del administrador, sino desde la óptica de la concepción de la responsabilidad en general. Aquí hemos hablado de culpa, por ejemplo, que es una de las nociones más arquetípicas de cualquier juicio de responsabilidad, por supuesto, subjetivo, que se pueda realizar en el país. De manera que, siendo un proyecto tan sensible, sí vale la pena preguntarse cuáles son los cambios reales y qué tan buenos o qué no tan buenos son esos cambios que propone ese proyecto de ley en particular. Y para esos efectos, en la presentación, de manera, digamos, puede ser un poco sesgada, he seleccionado 5 grandes referentes, de manera que lo que haré en los próximos minutos es tocar uno a uno esos referentes con el objeto de plantear qué hay hoy en día, en lo que es pertinente, porque muchas de las cosas ya las mencionaron, hacia dónde apunta el proyecto, cuál sería entonces el cambio real, y si ese cambio real es bueno o malo a juicio del suscrito, para que cada cual haga su propio juicio consecuencial. De manera que voy a arrancar entrando en materia con el primer referente. El primer referente es la culpa. Creo que este ha sido un tema recurrente a todo lo largo de las presentaciones de quienes me han antecedido en la palabra. Uno de los temas fundamentales del régimen de responsabilidad de los administradores es naturalmente el que tiene que ver con la culpa. Y aquí no sé si esté pecando por ser demasiado elemental, pero todos sabemos que en los sistemas de responsabilidad subjetiva, uno de los presupuestos, dentro de otros, que se requieren para que se pueda hacer imputación de responsabilidad, pues es que se demuestre el dolo o la culpa del sujeto que es demandado. A esa regla general no escapa el régimen de responsabilidad de los administradores. Como bien lo indicaban quienes me anteceden en el uso de la palabra, la responsabilidad de los administradores es, en el régimen actual, una responsabilidad subjetiva. Y en ese orden de ideas, quien hace el análisis de la conducta del administrador para determinar si ese administrador tiene o no la obligación de indemnizar, pues naturalmente, y perdonen la obviedad, tiene que analizar si ese administrador respetó o no los criterios de diligencia que le resultan aplicables. Que conforme al estándar que actualmente se usa, pues básicamente se mira si el administrador se comportó o no con base en este criterio algo etéreo del buen hombre de negocios. Correcto, un sujeto que, como lo mencionaban hace unos minutos, asume riesgos, pero los asume de una forma controlada, suficientemente informada y basado en un criterio profesional. Si el administrador, este es el régimen en principio actual, ha cumplido con ese parámetro del buen hombre de negocios, bajo el esquema de la ley 200
uno diría no responde, porque falta el factor subjetivo de atribución. Si por el contrario ha violado ese estándar de conducta, uno diría, si están reunidos los demás elementos de la responsabilidad, ese administrador responde. Digamos que esa es la versión legal de la historia. No obstante, esa versión admite y ha admitido una discusión. ¿Por qué una discusión? Porque se ha podido identificar, y esto lo han explicado con suficiencia quienes hablaron anteriormente, que la aplicación de ese estándar de comportamiento, así como lo estamos explicando, puede llegar a ser un poco inconveniente en el ámbito de la responsabilidad de los administradores, porque implica, y esto tomando sobre todo la doctrina anglosajona, que los jueces, ya sea el juez especializado en materia societaria o los jueces en general, se inmiscuyan en las decisiones de negocios que toma el administrador. Y en principio los jueces no son expertos en decisiones de negocios. Entonces, paralelo a ese análisis, una buena parte de la doctrina internacional y de la jurisprudencia han propuesto un enfoque paralelo, que ya han mencionado acá, que se denomina la regla de la discrecionalidad. Ahora quiero referirme un poco a la regla de la discrecionalidad. Pero ese enfoque paralelo ha llevado a que en Colombia tengamos un sistema, yo no diría contradictorio, pero sí un sistema bien particular. Si uno va en la actualidad al régimen normativo de la ley 222, encuentra que es un sistema de responsabilidad subjetivo, como lo conocemos, bajo el criterio del buen hombre de negocios. Pero si uno trata de enfocarse en cómo se está aplicando esa regla por parte de los jueces, y sobre todo por parte del juez especializado, que es la Superintendencia de Sociedades, encuentra que se ha complementado con estos fallos, entre otros, que ustedes ven allí, en donde se ha pretendido aplicar este segundo enfoque, que es la regla de la discrecionalidad, que, insisto, ahorita voy a hacer alguna referencia sobre la misma. De manera que tenemos hoy un sistema que sigue respetando el criterio del buen hombre de negocios, pero sumándolos, y la expresión es de recibo, a una regla de discrecionalidad. ¿Qué pasa en el proyecto de ley? Que es a donde quiero llegar. Bueno, el proyecto de ley trata de migrar definitivamente a un sistema de regla de discrecionalidad. En otras palabras, lo que inspira los artículos correspondientes del proyecto de ley, que son concretamente el artículo 6 y el artículo 9, es pasar de un sistema muy clásico, que es el que se tiene hoy en día en la ley 222, a un sistema menos clásico, que es un sistema basado en criterios de diligencia y criterio de regla de discrecionalidad. Eso, en términos concretos, ¿qué quiere decir? Quiere decir, esencialmente, en lo que podemos entender, dos cosas, y ya no ver por qué les digo en lo que podemos entender. Lo primero que quiere decir es que en el proyecto de ley, la responsabilidad de los administradores seguirá siendo una responsabilidad subjetiva. Es decir, una responsabilidad basada en la culpa, ¿correcto? No se está migrando, como en algún momento algún sector de la doctrina ha querido señalarlo, a un sistema de responsabilidad de los administradores bajo regla objetiva. A pesar de que el propio proyecto señala que no se tendrán en cuenta los criterios de culpa establecidos en el artículo 63 del Código Civil, eso no quiere decir que el proyecto migre a un sistema de responsabilidad objetiva. Eso simplemente quiere decir que la graduación de las culpas, esta distinción un poco anacrónica entre culpa leve, culpa grave y culpa levísima, no se tendrá en cuenta, sino que se mirará la diligencia como un solo criterio, la culpa, sin tripartición. Esa es la primera cuestión que parece importante resaltar del proyecto. Lo que sí cambia al interior de la culpa es el estándar que se utiliza. Fíjense ustedes en la diapositiva el artículo 6. Hasta la fecha usábamos un estándar muy propio de los sistemas clásicos, que era el estándar del buen hombre de negocios. Un sujeto que, como lo decimos, asume riesgos, los asume de manera informada y con suficiente profesionalidad. Pero ese estándar del buen hombre de negocios, en el desarrollo de la doctrina internacional, ha tenido críticas, porque es demasiado etéreo. Si ustedes revisan instrumentos contemporáneos que revisan el análisis o que retoman el análisis de la culpa, verán, por ejemplo, los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil. Y si ustedes ven los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, han decidido en esos principios modernizar esos viejos sistemas de conducta que se utilizaban, como el sistema del
buen padre de familia o del buen hombre de negocios por un nuevo criterio que asume el proyecto, el criterio del hombre razonable. Fíjense ustedes que en el proyecto se mantiene la regla de culpa, pero esa regla de culpa ya no se mirará con base en un criterio de buen hombre de negocios, sino que se mira con el criterio de un hombre razonable. ¿Y qué es un hombre razonable? Pues simplemente un sujeto que no toma decisiones arbitrarias, que toma decisiones basado en la información que tiene y que cumplen con cierto estándar de corrección y de previsibilidad. Aquí viene un primer problema, y es que fíjense que cambiamos el estándar, pero cambiamos por un estándar que igual nos dice mucho, ¿sí? El estándar del hombre razonable, a pesar de que los redactores del proyecto lo han vendido como un estándar muy objetivo, sigue siendo un estándar que nos dice mucho. Esto obedece a una razón, y aquí viene la primera crítica a la regulación. Se cambia el estándar, usando el estándar del hombre razonable, pero en los sistemas continentales ese estándar del hombre razonable todavía no tiene un desarrollo muy prolijo. Entonces nos lleva a que estemos casi que en el mismo punto de partida. Es muy probable que si el proyecto se aprueba, la jurisprudencia siga hablando de buen hombre de negocios ante los vacíos que supone el hombre razonable, ¿correcto? En otros sistemas, como el sistema anglosajón, se han pretendido incorporar variables, por ejemplo, el análisis económico del derecho, para decir qué hace un hombre razonable. Entonces, una cosa que uno suele encontrar es algo que se denomina en el derecho, o denominan en el derecho anglosajón, la fórmula de Lernham. La fórmula de Lernham dice, mire, el hombre razonable es aquel que, al hacer un balance entre los gastos del daño versus las medidas de prevención, si observa que las medidas de prevención son menos costosas que el daño, decide adoptar las medidas de prevención. Eso es un hombre razonable. Fíjense que trata de poner un parámetro objetivo, pero en los sistemas continentales estamos lejos de darle ese contenido a la expresión hombre razonable. Entonces, a pesar de que sigue siendo un sistema subjetivo que aparentemente moderniza el criterio de diligencia porque migra del buen hombre de negocios a un criterio mucho más internacional, muy probablemente vamos a seguir hablando del buen hombre de negocios porque no sabemos qué es el hombre razonable, ¿correcto? Pero adicional a eso existe una segunda regla que ven ustedes en el artículo 9 y que denominan deferencia con el criterio empresarial, que esta es la famosa regla de la discrecionalidad, ¿correcto? Entonces fíjense que el proyecto trata de cristalizar una tendencia que ya está en la jurisprudencia. Mantiene la responsabilidad subjetiva, dice, si usted me trae a juicio un administrador, ¿sí?, yo voy a analizar la conducta de ese administrador con base en la culpa, pero pone un paso intermedio, que es la regla de la discrecionalidad. Dice el proyecto, los jueces, en principio, no tendrían por qué entrar a analizar si el administrador se portó bien o se portó mal. Solo entrarán a analizar si el administrador se portó bien o se portó mal en la medida en que encuentren que hubo mala fe, violación de la ley o violación del deber de lealtad. Y con esto consagran lo que en los sistemas anglosajones se denomina regla de la discrecionalidad. Pero fíjense que el tema no es del todo claro. Entonces yo quisiera hacer una precisión antes. Tratemos de desenmarañar un poco qué es eso de la regla de la discrecionalidad que se ha mencionado tanto en las presentaciones que se han hecho. El tema de la regla de la discrecionalidad obedece a una preocupación fundamental, y es ese equilibrio que debe existir entre la autonomía del administrador al momento de tomar las decisiones de negocios y, por supuesto, el cuidado del negocio mismo, o en otras palabras, los parámetros de corrección que debe observar al momento de tomar esas decisiones. Entonces, cuando se habla de regla de la discrecionalidad, se suele englobar este parámetro o este criterio bajo una expresión común, y es la regla de la discrecionalidad lo que hace es que es respetuosa del criterio del administrador. De manera que el juez solo se mete si llega a ver algo que definitivamente amerita que el juez se meta. Pero eso que parece tan claro, en realidad en los anglosajones es un enredo tremendo. Si uno va a los anglosajones y lee la doctrina especializada, como por ejemplo Stephen Bainbridge, va a encontrar que en realidad muy pocos tienen claro exactamente qué es la regla de la discrecionalidad. Si se va a la doctrina, y estoy seguro que estoy probablemente omitiendo algunas, pero uno encuentra que la regla de la discrecionalidad en realidad admite tres enfoques. Es decir, eso que hemos mencionado como regla de la discrecionalidad acá y que mencionamos una y otra vez, y decimos el proyecto trae la regla de la discrecionalidad, la jurisprudencia trae la regla de la discrecionalidad, pues lo primero que uno tendría que preguntarse es, pero ¿cuál regla de la discrecionalidad? Porque hay al menos tres formas de entender la regla de la discrecionalidad.
discrecionalidad, al menos 3. Una opción de entender la regla de la discrecionalidad dice, mire, regla de la discrecionalidad, enfoque 1, dice, el juez puede analizar la conducta de los administradores, pero solo los condena cuando observe que hubo una negligencia manifiesta. En otras palabras, la regla de la discrecionalidad en ese enfoque 1 respeta la decisión de los administradores porque solo los condena cuando han violado un criterio de diligencia de forma burda, grosera. Fíjense que ahí la regla de la discrecionalidad es básicamente poner un estándar de culpa grave, ¿sí se dan cuenta? El administrador responde por la culpa grave. Y algunos fallos y algunos autores dicen eso es la regla de la discrecionalidad, que los administradores solo responden si usted ve negligencia manifiesta. Enfoque 1. Otros autores, como Enrich, dicen no, eso no es la regla de la discrecionalidad. La regla de la discrecionalidad no dice que el administrador solo responde cuando comete un error grosero. Dice, por el contrario, que en principio el administrador no responde y los jueces no tienen por qué analizar la conducta del administrador a menos que viole la ley, la buena fe o la lealtad. En otras palabras, y esto es una expresión que el doctor José Miguel Mendoza, que es parte de quienes inspiró este artículo acá en Colombia, le pareció que puede ser ilustrativa, y es que en este segundo enfoque, fíjense que la regla de la discrecionalidad dice respetamos el criterio del administrador porque solo vamos a analizar si se portó bien o se portó mal en 3 casos muy específicos: violación de la ley, violación del deber de lealtad o en el caso en que proceda en contra de la buena fe. Fíjense que funciona casi que como un requisito de procedibilidad. Los jueces en principio no se meten a analizar a los administradores, a menos que estemos en uno de esos escenarios. Si estamos en uno de esos escenarios, hay que mirar si se portó con diligencia o no, ¿correcto? Es un requisito de procedibilidad. No es aplicarle un estándar más laxo de conducta, no. Es que solo miramos si se portó bien o se portó mal, si está alguno de esos elementos. Y hay un tercer enfoque de eso que denominamos regla de la discrecionalidad, que aparentemente era una institución, pero miren que admite tantas interpretaciones como las que hemos visto acá. Este es minoritario, que dice no es ni lo primero ni lo segundo. La regla de la discrecionalidad es en realidad una regla de inmunidad. ¿Qué quiere decir una regla de inmunidad? Que el administrador, bajo el sistema de regla de la discrecionalidad, no es juzgado. No es juzgado, no debe ser juzgado. Es inmune a los juicios. Y la inmunidad solo se puede levantar en uno de los 3 escenarios que hemos mencionado. De resto, es inmune a cualquier consideración de responsabilidad. En el derecho de los Estados Unidos, por supuesto, de cada estado, se discute enormemente cuál enfoque se utiliza, ¿correcto? Van a ver ustedes estados en donde dicen, aquí se aplica la regla de la discrecionalidad. Entonces uno pregunta, ok, pero ¿qué regla de la discrecionalidad? No es que los administradores solo responden si violaron manifiestamente la ley. Entonces es un patrón de conducta, parecido a lo que pasa acá con ciertos fallos, ¿correcto? Uno u otros estados, como por ejemplo Delaware, dicen, no, aquí se aplica la regla de la discrecionalidad. ¿Cuál? No, que nosotros no podemos mirar a los administradores salvo que estemos en este escenario. Entonces es como doctrina de abstención, ¿correcto? La pregunta que entonces quedaría es, ¿y si se aprueba el proyecto de ley, qué regla de discrecionalidad trae el proyecto de ley? Bueno, si uno va al artículo, fíjense esta particularidad. El artículo 9 dice, hay un criterio de diligencia que está en el artículo 6, pero vamos a respetar el criterio de los administradores, de manera tal que a menos que se compruebe la mala fe, la violación de la ley o del deber de lealtad, los administradores no son responsables por los perjuicios que se originan. ¿Qué enfoque ven ustedes ahí? Abstención, aparentemente, ¿no? Pareciera ser claro, ¿no? Diría, usted quiere aplicar regla de la discrecionalidad con abstención. Y si uno pregunta a quienes estuvieron en la presentación del proyecto, dicen esto, dicen, no, si se aprobara el proyecto, ¿cómo queda el tema de la culpa de los administradores? Siguen respondiendo por culpa con base en un criterio supremamente novedoso del nombre razonable. Vamos a tener el problema de definir el nombre razonable, pero lo cierto es que el juez no puede analizar la conducta de ese administrador, es decir, no le va a mirar si se portó como un hombre razonable o no, a menos que esté en alguno de estos escenarios. Regla de la discrecionalidad como criterio de abstención, similar a lo que sucedió en casos como Morrocota o casos como Pharmabrokers que mencionaban que no quisieron decir las partes, pero la falta de licencia de construcción, eso era Morrocota Gold, y el tema de la política del precio que estaba por debajo del 40%, eso era Pharmabrokers.
Entonces fíjense que esa es la concepción del proyecto, pero no se dieron cuenta de un pequeñísimo problema, y es que uno diría, bueno, estamos claros en que de todas las concepciones de regla de la discrecionalidad, en teoría lo que nos están diciendo es que si se aprueba el proyecto, vamos a quedar en que los administradores, si los demandan, lo primero que tendrá que suceder es que analicen si están en una de esas hipótesis. Y si no están en esas hipótesis, ahí para el juicio de responsabilidad. No vemos ni daño, ni causa, ni culpa, ni nada. Para el juicio. Si está en alguna de estas hipótesis, arranca el juicio de responsabilidad. Y tenemos que ver si hay daño, factor de atribución, nexo causal y hecho antijurídico para que quienes consideren que eso es un presupuesto autónomo. Y uno diría que el programa está claro y entonces el proyecto está efectivamente protegiendo a los administradores porque les está dando la ventaja de no hacer administración a la defensiva. Pero cometieron hay dos temas que es importante acá revisar con cuidado. El primero es un tema sustancial y el segundo es un tema procesal. Tema sustancial. Esto lo van a aplicar todos los jueces de la República si es aprobado, ¿cierto? Y fíjense ustedes que lo que dice el artículo es que a menos que se compruebe mala fe, perfecto. Violación del deber de lealtad, perfecto. Pero dice también que violación de la ley. Eso es algo peligrosísimo que en los sistemas anglosajones, en los fallos han tratado de excluir. ¿Por qué? Porque la propia ley arriba tiene el deber de diligencia. Entonces, lo que va a pasar en la práctica es que un juez fácilmente va a poder decir que está cumplida el requisito para entrar a analizar la conducta por el solo hecho de que esté violado el deber de diligencia. ¿Me explico? En otras palabras, no se quiere que el juez entre a mirar si el administrador fue o no negligente, a menos que esté en estos escenarios. Pero dijeron que la violación de la ley habilitaba para hacer el juicio de responsabilidad y resulta que en la misma ley está el deber de diligencia. Luego, portarse negligentemente es una violación de la ley. Luego, portarse negligentemente habilita levantar la regla de la discrecionalidad. Luego no hicimos nada. Porque cuando yo estoy hablando de violaciones de la ley, no estoy hablando como tal de una decisión de negocio. Las decisiones de negocio son tales decisiones en donde yo puedo tomar una u otra posición en cualquiera de las dos situaciones. Eso es fundamental, porque además de que se va a volver un saludo a la bandera, la regla de la discrecionalidad, porque yo ya veo a todos los jueces diciendo, es que violó la ley porque violó la diligencia. Claro, quienes redactaron dirán, no, pero eso no es la regla de la discrecionalidad. Sí, pero ese no será un criterio para establecer si actuó con culpa o no, es decir, es más para mirarlo, más allá de mirar el resultado, es llevar esa conducta a esas circunstancias de tiempo, modo, lugar. Claro, pero entonces ya no es una regla de abstención, sino que es un criterio de valoración. Y como criterio, por ejemplo, una decisión de contenido puramente jurídico, ahí sí que el juez puede entrar a analizar. Pero fíjense que aquí no quedó condicionado a una decisión de negocios, se consagró por vía general. Entonces, hay un defecto sustancial muy complejo que va a llegar a la práctica siempre se prueba. Y hay un defecto procesal, y es que la mayoría de autores especializados en esta materia han dicho, si usted quiere una regla de la discrecionalidad como doctrina de abstención, con todas las ventajas que eso tiene, porque el administrador va a poder tomar decisiones de negocios suficientemente libre, eso requiere también de un paso procesal. Eso no puede ir así solo. Tiene que haber una especie de audiencia preliminar, audiencia previa, excepción previa, como lo quieran denominar, en donde el juez analice primero si se levanta la regla de la discrecionalidad y solo superada esa etapa previa entra al juicio de responsabilidad. Pero adivinen, nuestros procesos tienen eso. Nuestros procesos pasarán las excepciones previas que nada tienen que ver con esto y entrarán a analizar el juicio de responsabilidad directo. En los sistemas que dicen hay que incorporar esto seriamente, dicen no. Lo primero es que hay que consagrar normalmente una especie de audiencia preliminar en donde el juez lo único que determina es si se levanta la regla de la discrecionalidad, para ahí sí entrar a hacer el juicio de responsabilidad. Aquí sin esa etapa procesal la conclusión va a ser enorme, ¿sí? De manera que en materia de culpa, ¿en qué estamos? En el criterio del buen hombre de negocios con una incorporación jurisprudencial de la regla de la discrecionalidad que tiene dudas porque no es clara. ¿Hacia dónde vamos a ir con el proyecto? Me temo que es lo mismo. Un criterio de diligencia con un parámetro del hombre razonable muy poco claro, nadie sabe bien qué es el hombre razonable, es un poco de soft law, bien complejo, pero adicionalmente con una regla de la discrecionalidad que en realidad trataron de incorporar como doctrina de la abstención, pero que va a ser una confusión enorme, porque los jueces la van a aplicar cada uno de forma distinta y va a pasar lo que pasó efectivamente en los Estados Unidos, y es que tenían un caos conceptual sobre qué significaba la diferencia con el criterio empresarial.
Por esa razón conviene que se modifique la redacción de ese artículo para clarificar que es por decisiones de negocios, que no es un análisis de diligencia, que es, esto no lo debe ser la norma, pero simplemente para efectos ilustrativos, que es una especie de requisito de procedibilidad para poder entrar al juicio de responsabilidad, porque de lo contrario vamos a crear un escenario de enorme confusión. Ese es el primer referente que puede generar problemas, el tema de la culpa. Un segundo referente que puede resultar problemático es el tema del daño. Puse allí por la causa, porque realmente van a ver por qué la pregunta. Por la legitimación también uno podría preguntar, pero es un típico problema en este tipo de situaciones. Una cosa que me extraña en el proyecto es que es un proyecto, por supuesto, elaborado por expertos en derecho societario, pero hay elementos de responsabilidad civil que bien valdría la pena haber abordado. Uno de esos, el daño. Los que han enfrentado la práctica litigiosa en el tema de acciones contra los administradores, con enorme probabilidad se han enfrentado al problema de qué daño se reclama. Digamos que existe hoy relativo consenso en que uno puede mandar al administrador en una de dos acciones en el estado actual. En la acción social de responsabilidad, artículo 25 de la ley 222, la asamblea de accionistas aprueba que se demanda al administrador y en consecuencia es la sociedad quien demanda al administrador por los perjuicios sufridos por la sociedad. Pero hay otra acción que es la acción individual de responsabilidad, en donde yo asociado, o sea, accionista o socio, demando al administrador por los perjuicios que yo sufrí como consecuencia de la conducta de ese administrador. ¿Correcto? El gran problema es que usted logre sacar ahí un perjuicio. ¿Por qué? Todos sabemos que, en teoría, dentro de los criterios, y yo soy partidario de la distinción entre daño y perjuicio, pero hoy en día es discutida la distinción de manera que me referiré indistintamente a daño y perjuicio, sin perjuicio del fallo reciente, esto es solamente propaganda para ese tema, del fallo reciente de CEMEX, en donde la Corte parece haber acogido expresamente la distinción entre daño y perjuicio para la responsabilidad civil, fallo muy importante. Pero quitando eso, a todos nos han dicho siempre que el daño debe ser directo y personal para poder ser indemnizado. Eso se critica porque muchos dicen eso no deben ser características del daño, la única característica del daño es que sea cierto, no que sea directo y personal. Pero debe ser directo y personal, al menos en el estado contemporáneo de las cosas. O en otras palabras, quien reclama el daño es quien lo debe haber sufrido y no puede ser algo completamente remoto. Y eso es un problema enorme para la acción individual de responsabilidad. Porque normalmente sucede que el asociado que reclama, realmente lo que está reclamando es un daño indirecto o por reflejo. Porque dice, mire, con su conducta administrador, usted generó este problema en la compañía y a su turno generó este problema en mi patrimonio personal. Por un ejemplo muy directo, muy sencillo, usted al generar eso llevó a que el precio de la acción se cayera, que en consecuencia llevó a que mi patrimonio se disminuyera. ¿Eso es un daño directo o indirecto? Entonces empiezan problemáticas. Quien se enfrenta en el litigio a eso dice, bien, pues entonces ¿qué daño reclamo? ¿Cómo hago para que no me tumben este daño por ser indirecto? Y tratar de elaborar un daño sin pasar por la sociedad es muy difícil, porque si no, ¿por qué está demandando al administrador de la sociedad? Salvo que haya sido una afrenta directa. ¿Sí? De manera entonces que un elemento que uno extrañaría en el proyecto es que haya una regulación sobre el carácter directo del daño, en el sentido de precisar de una forma u otra qué se entiende por daño directo, para que así el asociado que demanda tenga claridad sobre qué perjuicios va a poder reclamar y cuáles no. Especificando, por ejemplo, el proyecto bien podría optar por un sentido o por el otro, y eso podríamos discutirlo. Podría decir, los daños que sufra el asociado como consecuencia de la gestión del administrador se considerarán indirectos y no son materia de reparación. Listo, uno ya sabe pues, que la acción individual de la autoridad no sirve para nada, como pasa en ciertos sistemas de los Estados Unidos, en donde no hay propiamente una acción individual de responsabilidad, ejemplo, Nueva York. O podría decir el proyecto, cosa que se llama lógica, el daño que sufre un accionista, un asociado como consecuencia de la gestión del administrador, se considerará como daño directo en estos casos. Y así se precisa cuándo se puede usar la acción individual de responsabilidad, o mejor, para reclamar qué perjuicio se puede utilizar la acción individual de responsabilidad, pero no aparece en el proyecto. Podría considerarse que para eso precisamente la acción derivada de responsabilidad. Ya voy a ver, porque como yo no entiendo, la acción derivada es para reclamar perjuicios de la sociedad, no los suyos. Entonces ahí tenemos un problema. Lo que pasa es que puede ir usted directo, pero ya vamos a ver. Pero había varios que dice algo sobre el daño, porque el daño, fíjense, se centra en la culpa, pero daño y causa están desaparecidos del proyecto. Y
y generan problemáticas a la hora de reclamar. Si fuera una problemática puramente académica, uno diría, bueno, no pasa nada, pero resulta que de eso depende el daño que uno reclama, porque la mayoría de las veces cuando se presenta la demanda hay una enorme discusión sobre si eso que se está reclamando es efectivamente un daño directo o no, y eso va a tener una repercusión, por supuesto, en las pretensiones, ¿estamos? Pero sobre el daño no hay nada. Ahí hay un segundo punto que vale la pena criticar en el proyecto. Un tercer tema son las acciones para reclamar. Como lo mencionábamos, actualmente hay dos mecanismos procesales preponderantes: la acción individual de responsabilidad y la acción social de responsabilidad. Me estoy refiriendo a mecanismos procesales para reclamar responsabilidad de los administradores sociales. Acción individual, pues por supuesto, el asociado afectado reclama contra el administrador por el perjuicio que sufrió. Principal problema, el perjuicio que reclama, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿sabes? El perjuicio que está reclamando es directo o indirecto. Pero también está la acción social de responsabilidad, que es aquella en donde la sociedad, tras una decisión de su asamblea de acción, de su máximo órgano social, toma la decisión de demandar al administrador por los perjuicios de la sociedad. Principal problema en contextos de capital concentrado, los minoritarios. Lograr que los minoritarios aprueben una acción social de responsabilidad, pues por supuesto es un problema, porque el minoritario cuando la propone, es muy probable que el mayoritario, que es quien designa a los administradores, se la bloquee. Entonces los minoritarios no tienen verdadero acceso a la acción social de responsabilidad. En el litigio se han desarrollado toda suerte de estrategias, como pretender, por ejemplo, que el mayoritario está en un conflicto de interés y que se tiene que sustraerse de la decisión. Pero en estricto sentido, no diría que eso no es un conflicto de interés, porque el administrador en teoría es distinto. De manera entonces que los minoritarios suelen enfrentar problemas en la práctica. Para resolver ese problema, y este es un aspecto bien interesante, la propuesta de reforma trae tres mecanismos procesales. Adiciona a los dos anteriores un mecanismo que es la acción social, la acción derivada. ¿Qué es la acción derivada? Bueno, es una nueva forma de acción, por supuesto, en la que un asociado, sin pasar por el máximo órgano social, en la general de asamblea de acción, este tipo de disputas, puede presentar una demanda de responsabilidad contra los administradores a nombre de la sociedad y por los perjuicios que sufre la sociedad. Y eso es un avance muy importante, porque permite que sin las restricciones del máximo órgano social y la ley de mayorías, ese accionista o socio que considera que se le han afectado sus derechos pueda acudir al aparato de justicia para reclamar los perjuicios a nombre de la sociedad, con unos mecanismos de control para evitar el litigio abusivo, porque entenderán que esto es permitir demandas a nombre de la sociedad en cabeza de uno de los asociados. Entonces se establecen mecanismos, por ejemplo, relacionados con las posibilidades de desistimiento y las condenas en costas, que en teoría van a desincentivar el litigio abusivo. ¿Por qué desincentivar el litigio abusivo? Porque una de las formas para presionar por parte de los minoritarios a los mayoritarios, pues por supuesto, sería demandar todo el tiempo a los administradores a nombre de la sociedad. Es decir, mire, es que la sociedad tiene 4 demandas contra ese administrador, ¿cómo le vamos a creer? Pero en realidad es el minoritario haciéndolo. Entonces se consagran unos mecanismos para evitar el abuso. ¿Estamos? Y ahí hay un punto de avance importante. ¿Por qué? Porque antes del proyecto esta acción, por supuesto, no existía. De manera que en este aspecto el proyecto propone, ¿sí?, la incorporación de un nuevo mecanismo procesal que, si es usado adecuadamente en la práctica y si los mecanismos de prevención del comportamiento oportunista funcionan, va a tener un buen resultado. Ahora, que si eso resuelve el problema de la acción individual de responsabilidad, en gran parte podría suceder, pero yo diría que no en todos los perjuicios. Hay que ver qué perjuicios se reclaman o qué perjuicios empiezan a reclamarse en la acción derivada para ver si reparan efectivamente los perjuicios que se piden en la acción individual. Y si eso fuera así, entonces eso llevará a que desaparezca la acción individual, porque para que acción individual sí se tiene la acción derivada, ¿correcto? Pero el proyecto preserva la acción individual. Claro, pero digamos que el proyecto la preserva para los titulares del capital. Si uno va al proyecto, si uno dice, mire, la lógica es que todo lo que usted le decían que era perjuicio indirecto en la acción individual, ahora lo puede reclamar vía la acción derivada, porque usted va a reclamar a nombre de la sociedad y en consecuencia su perjuicio desaparece, porque si eso lo perdió la sociedad
¿sí? Pero fíjense ustedes, enfocando esto en deber de diligencia. En estados como Nueva York, ¿sí? La acción individual no existe. No existe, precisamente por esto. Porque existen las derivative actions, que son muy similares a esta y proceden en estas condiciones. Ahora, un segundo punto sobre el cual conviene llamar la atención a este tema de la acción derivada es que, mirando la experiencia extranjera, este tipo de acciones derivadas, aun cuando no requieren del paso por la asamblea o el máximo órgano social, sí requieren de unos mecanismos de control al interior de la propia sociedad. Por ejemplo, paso por juntas, en algunos casos, ¿correcto? O mecanismos de control a partir de órganos intrasocietarios para evitar el ejercicio abusivo. Valdría la pena preguntarse si, eventualmente en este caso, habría valido la pena incluir un mecanismo así, porque por ahora, en principio, es discrecional del asociado que se considera afectado interponer la acción. Pero es un tercer tema que seguramente marcará una diferencia importante en la práctica con los proyectos aprobados entre antes del proyecto y después del proyecto. Un cuarto punto tiene que ver con las decisiones de los comités. Entonces, ya dijimos que tres referentes. Culpa, primer tema que aparentemente cambiaría mucho, pero que no va a cambiar en realidad por los problemas que tiene. Segundo referente, el tema del daño. En relación con el tema del daño, habría valido la pena que hubiese una regulación, no la hay. Tercer punto que va a cambiar, hay una nueva acción, eso sí parece ser un cambio bien importante. Cuarto tema que va a cambiar, el tema de las decisiones de los comités, que es un cambio aparentemente importante, aunque no se sabe qué tan favorable. Voy a dar por qué. ¿Qué dice el tema de las decisiones de los comités? Las decisiones de los comités dicen bien. En esta filosofía de darle libertad a las decisiones de los administradores, uno de los puntos que se incorpora es que si el administrador toma la decisión con base en la buena fe de una parte, es decir, no una cosa prefabricada, etc., sino de buena fe, y con base en la recomendación que profiera un comité de reconocida idoneidad técnica e independencia elegido por la Junta o la Asamblea, no será responsable. ¿Por qué? Porque la norma entiende que no habrá negligencia. Estamos en no haber negligencia, no existe una responsabilidad ejecutiva, pues no será responsable. En otras palabras, el administrador que actúa al amparo de la buena fe, porque no puede ser esto de armar un comité para empezar a tomar todas las decisiones, y además de eso, actúa al amparo de la recomendación originada en un comité de esas características, independiente, solvente desde el punto de vista técnico, y escogido por la Junta de Socios o la Asamblea de Accionistas, va a generar que no haya responsabilidad. Y agrega la norma que, sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del comité, y la exoneración no será procedente cuando se compruebe mala fe, violación de la ley o violación del deber de ley. ¿Correcto? De manera que se dice, bueno, quiere decir que si el administrador actúa de buena fe y apalancado en esa decisión, no tendrá por qué responder. Y eso va a marcar un cambio importante. ¿Por qué? Van a proliferar los comités, pero va a surgir el típico problema que enfrentan en sistemas como el europeo, que es el de la delegación de las funciones del administrador. ¿Hasta qué punto y con qué límites los administradores van a poder delegar sus decisiones en los comités? Fíjense que la norma habla de recomendaciones, ¿sí? De manera que uno diría, ok, entonces el comité se reúne bajo un problema específico, ¿debo o no debo tomar esta decisión sobre el precio de comercialización de la mercancía? Y si el comité le dice, tome la decisión en este sentido, quiere decir entonces que la responsabilidad y la decisión se trasladaron del administrador al comité, porque si uno lo mira a la inversa, ese administrador no va a responder por esa decisión y prácticamente él no la tomó porque lo hizo fue respaldado en la recomendación del comité. Eso puede llevar a un problema de delegación de funciones importantes, que ha llevado a que otros sistemas acompañen este tipo de normas de un artículo justo a continuación que se denomina deberes y funciones indelegables. Y entonces dice, sin perjuicio de lo que señala la norma anterior, se entiende que para los siguientes aspectos la responsabilidad recaerá en el administrador y no podrá denegarla bajo ninguna circunstancia. Y ¡brum!, pone unos temas críticos o unos criterios. La mayoría de sistemas hoy en día están migrando no de la lista de decisiones, sino de la lista de criterios, ¿correcto? Para evitar que los administradores terminen contratando un comité que sea prácticamente un administrador de hecho, que tome
la responsabilidad se diluya en ese comité. Sin embargo, el proyecto no trae la norma de los deberes indelegables, de manera que tocará acudir a las nociones generales de responsabilidad, sobre todo de responsabilidad del hecho de otro, para inferir esos criterios de deberes indelegables, pero la responsabilidad por el hecho de otro en Colombia está diseñada para ejemplos francamente decimonónicos. Luego, tratar de sacar de allí los deberes indelegables en el marco de decisiones societarias va a ser muy complejo. Entonces, el cuarto punto es, va a haber un cambio importante, comités seguramente, decisiones de los comités, eso va a servir de respaldo a los administradores, seguramente se van a multiplicar los comités, ¿correcto? Uno pensaría que deberían ser comités de negocios, pero como la norma no precisa que las decisiones son de negocios, luego comités jurídicos, abogados, tal, todo el mundo va a tener ahora comités para tomar decisiones. Problema, vamos a terminar en unas discusiones enormes sobre la delegación de funciones del administrador y los deberes indelegables. Esa responsabilidad del comité bajo las normas generales. ¿Cómo? La responsabilidad del comité bajo las normas generales Sí. de la responsabilidad. Uno pensaría, O bajo porque las normas de la responsabilidad administrador. No, porque la definición de administrador que tenemos podría permitir concluir Claro. que el comité es un coadministrador. eso va a ser una discusión necesaria. Si uno hace el análisis, diría yo, exegético de la norma, la primera respuesta es para las normas generales. Es una responsabilidad probablemente profesional general. Pero si uno le aplica la norma administrador de hecho, va a llegar a una discusión necesaria sobre si estos sujetos se volvieron administradores de hecho, a pesar de que no sean quienes están tomando directamente la decisión, porque ellos simplemente emiten una recomendación. Entonces alguien podría válidamente decir, no, como emite la recomendación no es realmente quien está moviendo los hilos, entonces no es administrador de hecho. Otro diría, no, todo lo contrario, la recomendación mueve los hilos, es administrador de hecho. Va a haber una discusión en este punto que va a manejar el proyecto, digo, porque si no esto va a llegar a la práctica, va a ser una discusión de todos los días. Y el último punto sobre el cual quisiera hacer alguna anotación en relación con el proyecto de reforma, que es otro cambio sensible, tiene que ver con las exoneraciones. En el sistema actual se tendrán por no escritas las cláusulas que tengan por objeto exonerar o limitar la responsabilidad de los administradores. Esto cambia drásticamente con el proyecto, porque el proyecto admite como regla general para las sociedades cerradas las cláusulas de limitación y exoneración de responsabilidad. Ven ustedes que el proyecto señala que, salvo las compañías que están inscritas en el Registro Nacional de Valores, podrá estipularse que los administradores estarán exentos de responsabilidad frente a la sociedad, sus asociados, por cualquier perjuicio que pudiera surgir de acciones o omisiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. También podrá pactarse un límite cuantitativo de la responsabilidad. Y en este aspecto la regulación sí es muy sensata, porque señala que en cualquier caso esas cláusulas no tendrán efecto en ciertos eventos. Pues el primero, por supuesto, frente a terceros. No lo menciona, pero es obvio, no se puede pactar esa exoneración frente a terceros, porque en principio quien consiente en la exoneración pues son los asociados, los administradores, la propia sociedad. Los terceros no tienen nada que ver en ese pacto que se hace. Pero adicionalmente dice, la exoneración no producirá efectos si el administrador recibe un beneficio económico indebido, no su salario, sino por ejemplo una coima, ¿correcto? Ahí no va a tener efecto la exoneración. Actúa de manera dolosa, pues por supuesto no tendrá efecto la exoneración. Infringe el deber de lealtad, dispone el reparto de utilidades en violación de las normas legales o comete un delito. En esos casos no valdrá el pacto de exoneración o limitación. En los demás sí se podrá pactar la exoneración o limitación, lo que además va a generar, por supuesto, un impacto en el mercado asegurador, ¿correcto? Porque esto va a permitir darle una medida cuantitativa ex ante al riesgo que se asegura, lo que seguramente va a ser muy beneficioso para las pólizas día no. El problema es que el punto de las pólizas día no, de su valor, incluso a pesar del sistema ClaimsMate, pues tiene que ver con la exposición tan abierta al riesgo que puede llegar a haber y la imposibilidad de tasar una buena suma asegurada ex ante. Esto va a dar criterios objetivos, porque por supuesto si existe, por ejemplo, una política general de poner un cap, un límite determinado, pues seguramente se será también la política en la suma asegurada en la póliza de negocio. Entonces vamos a tener un quinto cambio sensible del proyecto. Esto es, en síntesis, una presentación breve sobre 5 temas que, si uno hiciera una radiografía del proyecto, parecen ser temas neurálgicos para la práctica del tema de responsabilidad de administradores. De esos temas neurálgicos, uno podría decir que el proyecto tiene un balance positivo en general, pero amerita
una clarificación estructural dentro de su articulado, porque si no lo que pretende clarificar, como por ejemplo temas de regla de discrecionalidad, o temas de daño, o temas de causa, o temas de deberes indelegables, a pesar de que avanza en el sentido de ponernos en un escenario teórico determinado, nos va a dejar en todo caso en la práctica con unas discusiones enormes. Obvio, ahí podría alguien decir, bueno, pero eso ya es labor de la jurisprudencia, etc. Pero entonces, ¿cuál es el valor agregado del proyecto? Porque parte de lo que dice sobre regla de la discrecionalidad uno podría tratar de inferirlo de lo que existe actualmente con los casos de la SUBRE, etc. Entonces, en síntesis, es un proyecto que avanza, que va a traer unos cambios sensibles en la práctica, pero que probablemente si no se clarifica en ciertas instituciones fundamentales puede llevar a discusiones estructurales en torno a la aplicación de temas tan sensibles como la regla de la discrecionalidad, que como vimos sigue siendo muy etéreo. Muchas gracias.